Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en una realidad que, suele pasar totalmente desapercibida, pero que está ahí, latiendo en esos espacios que siempre hemos considerado seguros, las universidades. Nos vamos a adentrar con muchas ganas en descubrir qué dinámicas ocultas existen en estos entornos y cómo impactan de lleno en la igualdad de género. Es hora de quitar el velo y ver qué pasa realmente en las aulas. Para entender la magnitud de todo esto, pongamos el foco en esta cifra inicial: 900. Sí, 900. Según las estimaciones de la rigurosa investigación que estamos analizando hoy, este es el alarmante número proyectado de posibles víctimas de violencia sexual y de género en una sola facultad de España. Al poner esto sobre la mesa desde el minuto 1, nos damos cuenta rápidamente de que no estamos hablando de 4 casos aislados anecdóticos, ¿verdad? Es un reto estructural gigantesco. Y la cosa no se queda en las agresiones físicas más explícitas, para nada. Los datos empíricos nos dicen que una abrumadora mayoría, concretamente entre el 80 y el 90% del alumnado femenino, experimenta de forma rutinaria invisibilización y lo que llamamos androcentrismo. Vamos, un entorno diseñado exclusivamente desde y para la perspectiva masculina. Y lo más preocupante de todo esto es que esa sensación superficial de seguridad institucional en la universidad a menudo actúa como una cortina de humo que esconde prácticas abusivas diarias y silenciosas. Pasemos a la sección 1, el clima frío universitario. Vale, profundicemos en esto. Basándonos en investigadores clave como Hans y Pike, ¿qué es exactamente este clima frío? Pues se refiere a esos entornos y prácticas del día a día que ponen en clara desventaja a los estudiantes por razón de género. Es un ambiente que va tejiendo poco a poco una sensación de exclusión, de incomodidad física y, lo que es peor, hace que los estudiantes cuestionen constantemente sus propias capacidades, lo que, lógicamente, apaga por completo sus ganas de participar. Y ojo, es súper importante entender que esto no es solo teoría académica de manual. ¡Que va! Hablamos de manifestaciones cotidianas. El clima frío se nota cuando ciertos profesores tratan a sus alumnas con condescendencia, como si tuvieran una capacidad intelectual limitada. O cuando absolutamente todos los ejemplos de clase son referentes masculinos. Pasa cuando una opinión brillante se aplaude o se ignora por completo dependiendo únicamente de quién la diga. Y llega hasta el punto de generar miedo físico, como no atreverse a ir a la biblioteca o al baño por la noche, o tener que aguantar que el humor se use como arma para ridiculizar en público. Sección 2. El proyecto Simone. Claro, ante un problema tan arraigado y sistemático, necesitamos una respuesta institucional a la altura. Y aquí entra el proyecto Simone, desarrollado por investigadores de la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide. Asumen un reto vital: medir con precisión y desmantelar esta atmósfera hostil. Su objetivo es usar datos cuantitativos para sacar a la luz esa violencia oculta. Es un salto brutal, porque dejamos de lado las impresiones subjetivas para empezar a tomar decisiones basadas en evidencias empíricas irrefutables. Pero, como en todo, hay un gran bache en el camino. Y es que esta violencia sistémica sigue ahí porque la mayoría de la comunidad académica simplemente no la ve. Existe una normalización tan profunda, una ceguera de género tan inconsciente, que cuando estas microagresiones se camuflan en la rutina de la universidad, nuestras alarmas no saltan. Y así, una injusticia enorme pasa totalmente inadvertida. Lo que nos lleva a la sección 3, grupos de discusión transformativos. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo expone su propia complejidad. No estamos hablando de un simple debate o una charla sin más, no. Bueno, en realidad se trata de una máquina de 8 pasos, un microexperimento súper riguroso de justicia social llamado Grupo de Discusión Transformativo. Es literalmente una herramienta calibrada al milímetro para provocar, grabar y medir cómo despierta la conciencia de género a un nivel profundo. Básicamente hace que los participantes piensen sobre su propia forma de pensar. ¿Y cómo funciona este modelo? Pues se divide en 2 fases. La primera es un grupo de discusión interactivo en vivo que dura unos 70 minutos. Aquí, el detonante es mostrar a los estudiantes, en este caso de posgrado en educación, los datos duros y reales extraídos de su propia facultad. Luego, en la fase 2, toda esa conversación en bruto se procesa a nivel cualitativo y microetnográfico. O sea, los investigadores analizan al milímetro cada reacción y cada palabra para convertir algo tan abstracto como un cambio de mentalidad en datos científicos concretos. Pasamos a la sección 4, dinámicas de cambio. Entonces el punto crucial aquí es entender esta genialidad analítica que han llamado la metáfora del zoom-in. Es como poner un microscopio ultrapotente, guiado por la teoría, directamente sobre el cerebro humano. Los investigadores buscan ese microsegundo exacto en el que el razonamiento de una persona hace clic y da el salto de la pasividad ignorante al despertar reflexivo. Es increíble poder medir cómo una información disruptiva crea una onda expansiva en la mente de los estudiantes en tiempo real. Apliquemos esa lupa a la realidad, a los propios participantes. Fijaos en este testimonio real de Pepa,
En su primera intervención representa perfectamente esa posición estática inicial de la que hablábamos. Tras ver los datos sobre el clima universitario, admite su incredulidad total. Dice que no tenía ni idea de que esto pasara en su propia facultad, ni por haberlo visto ni por haberlo escuchado. Esto nos demuestra que la teoría es muy real, subraya el tremendo impacto que genera chocar con unos números que hacen visible lo que antes era invisible. Pero, a medida que la sesión avanza, llega el golpe de realidad. La misma Pepa verbaliza inmediatamente un asombro profundo y añade que es todavía más grave porque estamos hablando de la Facultad de Educación, la cuna de los futuros formadores de la sociedad. Presentarles las métricas y encuestas de su entorno directo sirve como un detonante ineludible que obliga a la mente a reevaluar todo su contexto. Y el debate sigue haciendo su magia, promoviendo un entendimiento colectivo. Otra compañera, Carmen, da en el clavo totalmente al articular esta ceguera cultural. Es fascinante ver cómo el propio grupo conecta los puntos por sí solo. Ella misma deduce de forma brillante que no lo ven porque lo normalizan. Han asumido esos comportamientos hostiles como algo tan del día a día, tan rutinario, que el juicio crítico simplemente se había quedado dormido. Vamos a avanzar para ver cómo esto se construye conceptualmente dentro del experimento. Si analizamos el discurso de Ramón, vemos un avance fundamental en tiempo real. Las reglas del juego cambian en su cabeza y la maquinaria documenta cómo reestructura a quien le echa la culpa. Rompe con el molde de esos mitos tóxicos que culpabilizan a las víctimas y lo deja clarísimo. La culpa es única y exclusivamente de los perpetradores. Un procesamiento lógico impecable frente a la injusticia. Y llegamos a la sección 5, del diagnóstico a la acción. Esta matriz organiza el pronóstico de los participantes, y el gran reto de las universidades es enorme, porque el punto de partida suele ser el perfil estático. Aquí impera la inacción total, la normalización absoluta del clima adverso y una grave desconexión con las políticas. Pero el objetivo de este experimento formativo es encender una chispa para llevarles a un estado mental dinámico o perfil doing gender. Aquí se pasa a la defensa activa, se exigen protocolos tangibles y se busca una reforma cultural vigorosa. Y vaya si el experimento funciona. El éxito queda patente en este cierre con la participante María. Su declaración certifica el logro último del proceso, la movilización total hacia la acción. El simple hecho de pensar sobre sus propios prejuicios ha despertado en ella un firme sentido de corresponsabilidad, afirmando que haría todo lo que estuviera en su mano. Es el ejemplo perfecto de cómo pasar de ser un testigo pasivo a convertirse en un motor activo para el cambio. Y esto ilustra brillantemente la gran dualidad que enfrenta hoy en día la educación superior. Tenemos, por un lado, la ilusión vacía de la igualdad formal, normativas muy bonitas sobre el papel, que en la práctica diaria son incapaces de proteger a los estudiantes, y por otro, la verdadera meta, la calidad relacional, un paradigma donde de verdad se respire apoyo, empoderamiento activo y, sobre todo, una atmósfera institucional libre de toda esa violencia invisible y cotidiana. Terminamos así con una reflexión final, dejando sobre la mesa esta pregunta provocadora. ¿Cómo pueden las instituciones de educación superior evolucionar sólidamente más allá del espejismo de la igualdad formal para comenzar a desmantelar, de forma real y sistemática, esta violencia oculta que sigue congelando nuestras aulas? La respuesta exige dejar atrás la complacencia. Visibilizar los datos es imperativo. Sí, pero cultivar la conciencia activa de toda la comunidad será la única llave indispensable para erradicar este clima desde la raíz.